Bueno, hoy vamos a hacer un problema de aplicación de la segunda ley de Newton que me habéis pedido en clase. Entonces, bueno, lo que nos piden en este ejercicio es calcular la aceleración que sufrirá el bloque después de ser aplicadas esas tres fuerzas. Entonces tenéis que observar que dos fuerzas van en un sentido, estas dos de aquí, y esta va en sentido contrario, ¿de acuerdo? Luego eso habrá que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, nos va a aparecer una fuerza de rozamiento y por eso nos van a dar esos dos datos, nos dan esos datos que tenemos aquí. Mu es el coeficiente de rozamiento, acordaos que es de 0,2 y la masa es 2 kilogramos. Esos dos datos los vamos a necesitar. Bien. Entonces, lo que vamos a aplicar, como siempre, es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la resultante de todas las fuerzas, o la suma, como queráis, eso se puede poner así, o directamente lo podéis poner como una F, o a lo mejor una R, como queráis. Bueno, yo pongo una F directamente, que sé que es la suma de las tres fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Ya sabéis que esta es la segunda ley de Newton, que dice que cualquier cuerpo de masa m en el cual se aplica una fuerza o un conjunto de fuerzas va a aparecer en él una cierta aceleración. Bien, entonces lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es que esa fuerza no es en nuestro caso particular una única fuerza, sino que es la suma de esas tres. Acordaos, para sumar bien las fuerzas lo que vamos a tener en cuenta es como si ahí en medio tuviésemos un eje de coordenadas. Por tanto, las fuerzas que van en ese sentido, como está a la derecha del eje de coordenadas, serán positivas. Y las fuerzas que van en el sentido negativo del eje, pues tendrán signo negativo. Y simplemente vosotros sustituís las fuerzas con su signo. Bien, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un rozamiento. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el rozamiento? Sabéis que el rozamiento, o la fuerza de rozamiento, siempre va en contra del movimiento. Siempre en contra del movimiento. Entonces está claro que en este caso, como estas dos fuerzas son mayores que esta de aquí, está clarísimo que el rozamiento va a ir en ese sentido. Con la fuerza de rozamiento la vamos a pintar, voy a borrar un poco de aquí. La fuerza de rozamiento la vamos a pintar donde es aplicada, es decir, ahí y con ese sentido. Luego esa en negro es la fuerza de rozamiento. ¿Y cuál es su valor? Bueno, esto lo veremos, que el valor de la fuerza de rozamiento es un valor, es una medida experimental y se conoce que es mu, el coeficiente de rozamiento, que nos lo dan aquí, tenemos ahí, por la fuerza normal. Acordaos que la fuerza normal es una fuerza que se aplica, ahí la tenéis, en el punto de contacto del cuerpo con el suelo y es perpendicular. Y recordad que es la fuerza que se anula con el peso, ahí tenemos el peso, y que por tanto podemos decir con total tranquilidad que la normal en este caso en particular tiene que ser exactamente igual al peso. ¿Por qué? Porque si no ya sabéis que el bloque se hundiría en el suelo o saltaría y eso no ocurre. Por tanto, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Bien, por tanto la normal la podemos escribir como el que es el peso. ¿Y qué es el peso? Pues el peso es la masa del cuerpo por G, por la gravedad. O la fuerza de rozamiento la podéis escribir como mu por m y por g. Ahí la tenéis. Luego ya la podemos calcular. Que será mu, ¿cuánto es? 0,2 por la masa del cuerpo, 2 kilogramos, y por la gravedad que la vamos a tomar como 10. Bueno, esto sería 10 por 0,2 son 2 newton. Luego la fuerza de rozamiento es, ahí la tenéis, 2 newton. Bien, ahora ya podemos aplicar la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Voy a borrar un poquillo por aquí. Ya hemos calculado nuestra fuerza de rozamiento, que es de 2 newton, la tenéis arriba en el dibujito. Y ahora aplicamos ya la segunda ley de Newton. Bien. La segunda ley de Newton dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De ahí despejaremos la aceleración. O si queréis la despejamos ya directamente, que nos quedará que la aceleración será igual a la suma de todas las fuerzas dividido entre la masa. Bien, está despejada la aceleración. Y ahora lo único que tenéis que hacer es escribir las fuerzas con sus signos bien sumadas. Entonces vamos a empezar con estas dos de este lado. Menos 5 newton menos 2 newton más
y las de la derecha con sus signos positivos. 8 newtons más 6 newtons dividido entre la masa. Y la masa son 2 kilos. Entonces estos son menos 5 menos 2 menos 7 más 8 es 1. 1 más 6 son 7 dividido entre 2. 7 medios, que es 3,5 metros partidos segundo cuadrado. Esta es la aceleración que nosotros andábamos buscando. Pues nada, ahora a practicar.